La dimensión de la normatividad en bioética y en ética de investigación, por supuesto, nos lleva directamente a hacer un replanteamiento de lo que justamente ello implica para el ejercicio bioético y ético, no solo de los comités de ética en investigación, sino también de cada uno de los miembros que les componen y por supuesto de los investigadores que en un momento dado son justamente aquellos que en praxis, ¿no?, tienen una actitud, una cuestión de la denominada eticidad con quienes les escriben. Entonces, vale la pena que nosotros consideremos una gran diversidad de preguntas cuando hablamos de normatividad en bioética. Por ejemplo, ¿cuál es su lugar en el campo de las ciencias de la vida? Es decir, si la bioética tiene una cuestión normativa, la normatividad sobre la cuestión de la bioética, entonces, ¿cómo puede ejercer este lugar dentro de las ciencias de la vida? Se tiene que constituir como un imperativo, por ejemplo, es decir, solamente tornarse un deber ser sin el orden de la reflexión, por supuesto de la conciencia en el sentido más amplio del término, que incluye por supuesto desde la vigilia hasta la trascendencia, o en un momento dado esta operatividad es la vía regia de la praxis bioética, es decir, a partir de la cierta normatividad se podría pensar que esa es la única cuestión práctica de la bioética. Y claro, nos hablaría de una ética práctica, ¿no?, o una ética en práctica. Sin embargo, una ética en práctica que no tiene una serie de elementos reflexivos que le antecedan, a final de cuentas termina siendo meramente la ejecución no técnica, sino rudimentaria, digámoslo así, de un acto. Esto es sumamente importante cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de derechos humanos o de libertad, cuestiones que rebasan por mucho la mera noción normativa que nos encontramos. Entonces, tenemos que es multidimensional el problema y que la normatividad en bioética nos va a ir develando una serie de registros de acto y de acción. Entonces, en ese punto, debemos de entender un tanto la emergencia de estas regulaciones, ¿no? La regulación ética en investigación deriva en gran medida de las transgresiones. Entonces tenemos una ética, una eticidad que se ha sumado desde la transgresión manifiesta y de la desconsideración a los derechos humanos. Una serie de diversos experimentos justamente han hecho que los diversos actores dentro de los campos de la investigación se den cita y de allí se emite una regulación. Si no es por vía de los juicios de Nuremberg, es complicado pensar que la bioética y que la ética de investigación tuviera la fuerza que ahora puede llegar a tener. ¿No? Acá tenemos Tuskegee, pero es justo a partir de todos estos elementos que emerge una regulación, pero no se detiene allí. Hay una construcción de la regulación. Es decir, hay un plus, hay algo que va más allá. La construcción de la regulación, ¿no?, nos va a llevar a estas nuevas normas, ¿no?, que se van engarzando con los debates contextualizados en cuanto a su tiempo y espacio. Es decir, si nosotros miramos, quizás en este momento Dolly nos parezca descontextualizada, pero si lo resituamos sobre la cuestión de lo que representa, la cuestión de la clonación, hacia dónde la clonación, para qué la clonación, qué debería de clonarse, sería ético establecer una clonación, por ejemplo, para alimentar los mercados de órganos o para suplir en un momento dado la ausencia de algún espacio de órgano de donación. Sería considerado la cuestión de la clonación como la recuperación de un ser querido, de un elemento importante dentro de un entorno social, como un actor social representativo. Nosotros tenemos que pensar más allá de ello. Hay muchos, múltiples elementos que ahora se van desplegando y que requieren de una lectura ética y bioética en profundidad. Y los comités de ética e investigación son este primer, digamos, filtro antes que elemento fuerte que puede en un determinado instante privar de la posibilidad
del acontecer. Por supuesto, entonces, los entrelazamientos discursivos van a llevar choques culturales, son resultado de ellos y en sí también los provocan, de tal forma que la construcción de la regulación embriológica es algo que no se va deteniendo, sino que avanza, ¿no? En cambio, la normatividad en bioética, ¿no?, nos lleva a pensar la real protección de los sujetos y para los sujetos que se encuentran en la conciencia de los investigadores, es decir, los propios investigadores, pero también, ¿no?, los sujetos que se les denomina a veces sujetos de investigación o para investigación o en investigación, un elemento que en otros instantes merece también una revisión sumamente profunda. Y ahí está esta normatividad que pretende justamente la real protección de los sujetos, ¿no?, verdaderamente darles cobertura y que no quede, ¿no?, en la ambigüedad su espacio, su participación, la manera en que dan un consentimiento o un asentimiento para que se pueda dar una continuidad en la ciencia. Y por otro lado, una bioética normativa, ¿no?, ya no es la normatividad en la bioética como un elemento que auxilia a la toma de decisiones de los comités de ética en investigación, sino una bioética normativa. Y entonces deberíamos de pensarlo, quizás si debe de transformarse en una normatividad en un campo de regulación y sanción de los sujetos. Hay quienes piensan que la ética, la bioética y la ética en investigación como un brazo fuerte de la misma, debería de empezar a regular varios, casi todos, los aspectos del quehacer humano, transformándose por supuesto en un nuevo imperativo, y eso nos llevaría quizás a un elemento de filosofía de la totalidad como podemos encontrar por lo menos del siglo XIX hacia atrás. Debe de constituir un nuevo código o reglamento, ser bioético y ético todo el tiempo, con una condición de imperativos, a reflexivo. Su lugar debe de ser ahora el rector de la conciencia. Es otra de las preguntas que tendríamos que estar allí ya girando, ya pensando, porque a final de cuentas estas preguntas van a dirigir un tanto nuestro actuar y por supuesto la manera en que vamos a revisar determinados protocolos, la manera en que vamos a hacer determinadas investigaciones. Entonces, esa bioética normativa es importante que nosotros vayamos desmenuzándolo, porque sin duda alguna existe una distinción importante y profunda entre la legalidad metódica, algo que sabemos que algo puede ser metodológicamente legal, pero que no es moral en el sentido de la legitimidad moral, por supuesto. Y siendo esta última el fundamento de la práctica social de la investigación. Es decir, la investigación como tal es una práctica social que se engancha a la cuestión de la comunidad, se engancha directamente a la cuestión de la sociedad y, por supuesto, precisamente por ese enganche que sale a la luz a partir de un etos, se sostiene en una eticidad. Y esta eticidad va mucho más allá de la revisión, pero debe de estar siempre, siempre ligada a la cuestión del derecho, del orden de lo jurídico, antes que del imperativo y de la imposición. Porque entonces tenemos el riesgo, un alto riesgo, de que justamente se constituya no en un nuevo código, entendiendo que el código no es del todo reglamentario, sino que se constituya en una ley específica generalizada para cada uno de los procesos en cada una de las latitudes.